Paso a vosotros, mis amados hermanos y hermanas del grupo Edificados en la Palabra y público en general que nos escucha a través de los diferentes medios. Les saluda a su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Y mis amados hermanos, para mí es un placer y un privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes un tema más. Un tema, hermanos, que sin duda alguna es esencial para el creyente, y el eslogan que se viene manejando en este mes, santificados en tu verdad, como lo dice la palabra de nuestro Dios, mas sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es algo esencial, hermanos. Espero que no se pierdan ninguno de los temas que han impartido cada uno de nuestros hermanos, que lo han hecho con amor, que lo han hecho con pasión para nuestro Dios, y que sin duda alguna es para nuestro propio beneficio, mis amados hermanos. El tema que vamos a tratar el día de hoy dice: la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa, mis amados hermanos, y creo que cuando nosotros ya miramos el tema, sabemos de lo que vamos a hablar y de lo que se va a tratar. El texto base, hermanos, nos confirma, porque está en el Salmo capítulo 93, verso 5. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. El objetivo, hermanos, es comprender que como parte de la santidad conviene dar una adoración pública con respeto apropiado a Dios, un estado mental y libre de toda impureza. Entonces, ya con este objetivo, hermanos, queda más claro de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de una adoración pública. Una adoración pública con respeto hacia Dios. Un respeto, hermanos, que se merece en un estado mental y libre de toda impureza. Vamos a empezar a desarrollar este tema, hermanos. Yo les pido que estén muy atentos, que pongamos todos nuestros sentidos para poder comprender, hermanos, y poder llegar al objetivo de este tema. Poder nosotros mirar cómo podemos dar una adoración pública, a qué se refiere con la adoración pública, ese respeto que merece nuestro Dios en toda, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Bien, mis amados hermanos, para empezar, les invito, hermanos, a abrir la primera carta a los Corintios en su capítulo 14, versos 26 al 40, que dice así: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguna lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que tuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les
les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribió son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Bueno, la carta del apóstol Pablo que les escribe a los Corintios, a nosotros nos da, hermanos, una pauta en la cual puede preservar, hermanos, el orden, podemos decirlo así, el orden en la que se pueden practicar algunos servicios de adoración. Por ejemplo, si nosotros entonamos un himno, hermanos, hay himnos muy hermosos. Incluso, hermanos, si no entendemos las palabras, pero al menos, hermanos, si nosotros pusiéramos toda la atención y nosotros miráramos, hermanos, a lo que se refiere el himno, vamos a saber de lo que estamos cantando. Pero aún así, hermanos, cuando el himno sea muy hermoso y nuestra atención no está enfocada en el himno, hermanos, no nos va a parecer a nosotros hermoso porque no le estamos dando el sentido que debe de llevar. Para esta carta, hermanos, que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios, para ellos hay una confusión, hermanos. Hay una confusión donde ellos no pueden mirar y ver bien. Están confundidos, hermanos, en una adoración interna y una adoración externa. Para eso nosotros, hermanos, tenemos que mirar bien todo lo que Pablo nos indica en esta parte y debemos de ir desglosando para llegar a estos puntos finales. Entonces, hermanos, ahora dando una lectura a las palabras que el apóstol Pablo le dice a la carta a los Corintios, por ejemplo, en la primera carta, en su capítulo 10, verso 31, dice, ya sea que comamos o bebamos, o lo que sea que hagamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos dentro de un culto, todo lo debemos hacer para la honra y gloria de Dios. Para poder empezar a desglosar este tema, hermanos, vamos a ver algunos principios que rigen algunos servicios públicos de adoración. En este caso estamos hablando de cultos, ya sea en el templo, ya sea en la calle cuando se hace algún tipo de culto de evangelismo, hermanos, cualquier tipo de culto, hermanos. Nosotros debemos de mirar cómo es la liturgia más o menos, cómo es que se rigen estos servicios. ¿Para qué? Para ofrecerle a nuestro Dios lo mejor de lo mejor. No solamente ofrecerlo por ofrecer, sino que tiene un objetivo. Y el objetivo, hermanos, es glorificar a Dios. Pero que también nosotros, hermanos, como lo decía el apóstol Pablo, lo hagamos de manera decente, lo hagamos todo con orden y con decencia. Y cuando hablamos con decencia, hermanos, también hablamos de santidad. Santidad que nosotros debemos de tener al presentar todo eso. Hermanos, la primera parte que vamos a ver es la adoración interna. Y aquí vamos a definir una parte interna y externa. Vamos a definir la parte interna primeramente, hermanos.
En el primer principio de esta adoración pública, hermanos, que es la adoración interna, es distinta a la adoración externa. Lo vamos a tratar, hermanos, de visualizar un poquito, a definir un poquito. Vamos a distinguir la adoración interna con la externa. La adoración interna, hermanos, se refiere a las actitudes internas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que es a lo que se dedica esta adoración. Se refiere, hermanos, más que nada a los sentimientos que nosotros tenemos mientras adoramos a Dios, ya sea en la alabanza, ya sea en la predicación, o ya sea, hermanos, cuando nosotros estamos ofreciendo un sacrificio de labios a nuestro Dios. Ojo, no olvidemos, estamos hablando solamente de cultos públicos, hermanos, para que no nos confundamos. Bien, entonces la adoración interna tiene que ver con lo espiritual, hermanos. Y como sabemos, lo espiritual, el único que conoce esta parte es usted y Dios. Solamente entre nosotros dos podemos ver si lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. El culto interno, hermanos, no se puede percibir, así que nadie le puede juzgar a usted y nadie puede decir si realmente usted está haciendo un verdadero culto o no. ¿Por qué? Porque solamente usted conoce su corazón. Solamente usted y Dios conoce su corazón. Así que aquí no entran terceras personas. Solamente usted y Dios. Algo contrario a la adoración externa, hermanos. Obviamente la adoración externa se refiere a los actos externos de la adoración que se componen, hermanos, de lo que nosotros decimos dentro del culto o hacemos dentro de ese servicio de adoración. A diferencia, hermanos, de la adoración interna, la adoración externa se puede ver. Ahí sí, hermanos, ahí sí se puede ver. Por lo tanto, hermanos, otros pueden ver cómo estamos adorando externamente. Y quizás, hermanos, ahí alguien puede hacer una crítica constructiva, destructiva, como usted lo quiera ver. ¿Por qué? Porque ahí sí ya entra lo visual que podemos nosotros hacer hacia los demás cuando nos ven como adoramos. También la adoración externa, hermanos, se refiere a las formas, a las liturgias, a cómo estamos ordenando el servicio. Y todas estas partes, hermanos, también tratan de una adoración pública. Entonces, hermanos, el primer principio de la adoración pública es que la adoración interna es distinta, es diferente a la adoración externa. Tenemos que lograr nosotros, hermanos, comprender y distinguir estas dos partes. ¿Por qué? Porque son esenciales. Esto, hermanos, es algo que la iglesia de Corinto no podía distinguir. Pero si usted lo distingue, hermanos, qué bueno que usted lo pueda distinguir en esta parte. La parte número 2, hermanos, vamos a hablar de la adoración interna, que es la esencial, que es la verdadera, que es lo que le importa a Dios, lo que usted está pensando en ese momento. Este segundo principio, hermanos, de la adoración interna, que es la esencial, esta, hermanos, es la verdadera adoración. Y como ya lo dije, es esencial. Y esta tiene que ver, hermanos, con la forma en lo que en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Si nosotros nos vamos, hermanos, a ver esta parte en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 24, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en la parte 24 dice, Dios es espíritu,
Y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Esta parte, hermanos, es la adoración interna. Adorar en espíritu y en verdad. Algo, hermanos, que muchos, igual los profetas, se confundían porque no sabían, porque no comprendían lo que Dios quería ver. Nosotros, hermanos, podemos ver lo externo, podemos ver un culto hermoso, podemos ver un culto, pues, como muchos ahorita han puesto en ese nombre del culto, cultos inspiradores, ¿verdad? Quizás nosotros por fuera podemos ver templos adornados, quizás nosotros mismos personalmente nos aseamos, nos ponemos nuestros mejores trajes, pero lo que en verdad importa, hermanos, es el culto que tú llevas dentro de tu corazón. Ustedes recordarán, hermanos, cuando a Samuel, el profeta Samuel, le dice Dios que vaya por el futuro rey para suplir o para reemplazar a Saúl. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 16, verso 7, cuando le dice, no mire su apariencia ni la altura de su estatura, porque yo lo he rechazado, porque el Señor no ve al hombre como nosotros lo podemos mirar. Nosotros quizás si nos den a elegir, vamos a elegir por lo físico, pero Dios no elige lo físico, Dios elige y ve el corazón. Esta es la enseñanza que nosotros debemos de tener, que Dios mira el corazón, por lo cual nuestro corazón debe de estar bien ante los ojos de Dios. Cada vez que nosotros vayamos a adorar a Dios, hermanos, debemos de examinar nuestro corazón. Dios no está tan preocupado, hermanos, como nosotros lo estamos en la parte externa, en ponernos, en que nuestro traje combine, que tenga una mejor corbata, que esté limpio, que esté nuevo. No, Dios no mira eso, Dios mira nuestro corazón. Y para que nosotros, hermanos, podamos presentarnos de manera adecuada, debemos también nosotros prepararnos. No solamente llegar al día de la fiesta, que es el sábado, llegar por llegar, no. Tenemos que preparar nuestro corazón, así como preparamos, hermanos, nuestros atuendos para decir, bueno, pues me voy a ir de esta manera, así, asá, ¿no? También debemos de preparar nuestro corazón. Muchas veces lo descuidamos, hermanos. Muchas veces lo descuidamos. Imagínese usted, hermanos, que lo inviten a una fiesta de gala y que le digan, ¿sabe qué? Mañana usted está invitado a una fiesta de gala con el presidente de la República. Son a las 10:30 de la mañana. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a dormir hasta tarde? ¿Va a mirar la televisión? ¿Va a hacer otras cosas que no se deben de hacer? Y al otro día se va a levantar tarde, va a llegar tarde al desayuno o a la comida a la que le hayan invitado. ¿A qué horas va a llegar? ¿5 minutos antes? ¿5 minutos después? Todo esto, hermanos, ustedes o nosotros lo tenemos que preparar. Si nosotros sabemos que vamos a tener una reunión importante, entonces una noche antes, hermanos, o toda la semana tenemos que tomarnos unos minutos para que podamos nosotros organizar lo que vamos a hacer, organizar nuestro corazón, organizar nuestro interior, preparándonos, hermanos, preparándonos para todo. Y yo sé que usted lo va a hacer, porque si nos piden presentarnos delante de una persona muy conocida, en este caso quizás el presidente que nos rige, imagínense qué no vamos a hacer cuando nos presentemos delante de Dios, que Él nos invita a su casa, nos invita a su templo, nos invita a su casa de oración. Pues con mucho más ánimo, con mucho más empeño, hermanos, nos vamos a preparar.
Ahora, hermanos, si esto puede usted hacer por cualquier persona, ahora imagínese qué podía hacer si lo invita el Rey del Universo, nuestro Creador. Entonces debemos de prepararnos al 100%. ¿Para qué? Para poder llegar dignos al templo de Dios. Entonces lo que debemos de hacer nosotros, pues es todo lo contrario. Hacer, hermanos, planificar nuestro día, preparar el culto, hacerlo lo mejor posible, preparándonos nosotros mismos, preparando nuestro corazón para poder recibir a Dios en ese día santo. Ahora bien, podemos pasar ahora a la tercera parte. Es posible tener un culto, hermanos, un culto externo apropiado, pero el detalle está si no tenemos un culto interno apropiado. Hermanos, este apartado, el apartado número 3, hermanos, puede influir mucho. Influye en el segundo principio que les acabo de mencionar. Este principio, hermanos, establece que es posible que nosotros podamos hacer un culto excelente, un culto externo excelente, hermanos. Pero el detalle va a estar en el culto interior que nosotros vamos a ofrecer. En este caso, hermanos, si nosotros estamos preparados físicamente en todo lo visual, pero estamos mal interiormente, podemos ofrecer algo que se le llama fuego extraño. Esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde unos siervos, hermanos, ofrecieron sacrificio que no deberían de haber ofrecido. Se le llama culto extraño. ¿Por qué? Porque Dios no lo reconoció. Fuego extraño, perdón. Porque Dios no reconoció eso. Y esto se hace, hermanos, cuando tú o cuando nosotros estamos adorando externamente, pero realmente nuestro corazón, hermanos, no está centrado en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, hermanos? ¿Cuántas veces no ha pasado esto que simplemente, hermanos, estamos haciendo las cosas mal sin darnos cuenta? Mire, para verlo un poquito mejor, yo le invito a abrir Marcos capítulo 7, versos del 1 al 8. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo Jesucristo se refiere a los fariseos y qué es lo que nos quiere decir en esta parte, hermanos, cuando ponemos fuego extraño. Voy a leer solamente el verso 5, hermanos, del verso 5 al verso 8. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús respondió y les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. ¿Qué está pasando aquí entonces, hermanos? Están adorando de labios, pero su corazón, dice, pero su corazón está lejos de adorar a Dios. Mire, yo me imagino que sí. Alguna vez, hermanos, dentro del culto, estamos entonando un himno dentro del culto, pero nuestra mente no está en el culto. Nuestra mente ya está pensando, quizás en la hora de la comida, ya está pensando, hermanos,
cómo estará su casa, ya está pensando en su trabajo, ya está pensando en el fútbol, ya está pensando en la tele, está pensando muchas cosas. Quizás está dentro del culto, usted en sí, todos lo pueden mirar y está prestando atención a la predicación, pero en realidad su mente no está ahí, su mente está en otro lado. Así es como esta parte que nos acaba de mostrar la Biblia con nuestro Señor Jesucristo, que dice, de labios me estás honrando, pero tu corazón no está aquí, tu corazón está en otro lado. Y en lo que a mí me interesa es tu corazón, no tus labios. Ahí es donde entra, hermanos, el culto o el fuego extraño, hermanos. Y todos, hermanos, todos alguna vez lo hemos hecho. Y lo que aquí entra, hermanos, es que nosotros pues debemos de ser humildes y debemos de pedirle perdón a Dios para que pues Él nos perdone y nos conceda su espíritu para poder arrepentirnos, hermanos, y poder adorarle, poder adorarle, hermanos, de corazón, porque eso es lo que quiere Dios. Para eso fuimos creados. Y para eso nosotros debemos de estar atentos a todo lo que hacemos dentro del templo, fuera del templo, cuando se hacen cultos externos, hermanos. Pasamos al cuarto punto, hermanos. La adoración interna es posible solo en el contexto de una relación entre el pecador redimido y un Dios santo, hermanos. Solamente es posible esta adoración, hermanos, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que al que vamos a alabar y adorar es a Dios. Hermanos, esta adoración es una adoración interna que es posible, hermanos, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios sabiendo cuál es nuestra condición y sabemos a quién vamos a adorar. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a Dios? Tenemos todo para ofrecerle. La adoración, hermanos, interna, especial y espiritual, hermanos, es un privilegio que nuestro Señor Jesucristo también nos ha concedido con su muerte. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y porque a través de Él, hermanos, nos ha dado un libre acceso para poder entrar en la presencia de Dios. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 18, que dice que es a través de Cristo que tenemos ese acceso al Padre, porque a través de Él, es decir, en Cristo, ambos tenemos acceso con el Padre. Y también, hermanos, lo dice Hebreos capítulo 10, versos del 19 al 22. Entonces, hermanos, puestos que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Nuestra adoración, hermanos, es aceptable para Dios siempre y cuando se lo ofrezcamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siempre que iniciamos, hermanos, un culto, siempre la oración va primero. Oramos a nuestro Dios para que Dios pueda ser el invitado de honor a esta fiesta que Él nos ha permitido hacerle, a ese homenaje que es solamente para honra y gloria de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros quizás podemos asistir, hermanos, a todos los cultos, culto del miércoles, culto del jueves, del viernes, del sábado y del domingo, hermanos.
Podemos asistir a todos esos cultos, podemos participar, hermanos, de todos esos servicios, podemos cantar, podemos orar, estamos atentos a leer las escrituras, dentro del culto diezmamos, confesamos nuestra fe y hacemos muchas cosas, hermanos. Quizás esto lo estamos haciendo semana tras semana, llevamos 5, 10, 15, 30 años haciéndolo. Pero si nosotros no estamos reconciliados con Dios, Dios no puede aceptar este culto. Si no tenemos una correcta relación con Dios, Dios no puede aceptar este culto. Por eso es necesario, hermanos, tener y saber que Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ofrecer este culto a nuestro Dios. Quizás podemos nosotros, hermanos, engañar a la congregación, quizás podemos engañar a nuestra familia, a nuestros hijos, pero al único que no podemos engañar es a Dios. Así que Dios sabe dónde está nuestro corazón y sabe que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ofrecer ese culto. Último punto, hermanos, la adoración debe de ser bíblica. Aquí, hermanos, finalmente en este último punto, hermanos, muchas veces se ha escapado de las manos, hermanos, esta parte. Pero la Biblia es extensa y a través de la Biblia, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que estableció Dios para hacerle un culto, para hacerlo de manera ordenada y para hacerlo, hermanos, con instrucciones básicas. Por ejemplo, hermanos, si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 12, versos 29 al 32, dice: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, dice, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia de ellos la ha hecho en honor a sus dioses, porque aún así sus hijos y sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás y nada le quitarás. Esto es lo que nos dice esta parte de Deuteronomio capítulo 12. Y aquí, hermanos, entra la historia que les contaba. La historia que se encuentra en Levítico 10, versos del 1 al 2. Quizás después usted tenga tiempo de leer esta historia, pero aquí habla, hermanos, de Nadab y Abiú. Dice que ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor. ¿Y qué es lo que hizo él? Dice que salió fuego delante del Señor y los consumió y murieron al instante, hermanos. Y no solamente esos, hermanos, no solamente ellos, aunque Dios no había prohibido, hermanos, el fuego que ellos querían ofrecerle a Dios, fue rechazado porque ese tipo de fuego no era directamente ordenado por Dios para ellos, sino que el único que lo tenía que hacer era el sacerdote. Igual lo podemos ver en Números capítulo 16, verso del 1 al 40, la historia de Coré, Datán y Abiram. Lo mismo pasó, hermanos. Trataron de instituir, hermanos, cosas que no fueron ordenadas. No fueron ordenadas por Dios. Y cuando ellos intentaron hacerlo, dice que la tierra se abrió y se los tragó, y el fuego consumió a todos los que estaban ahí. Y con estos ejemplos, hermanos, del Antiguo Testamento, nosotros deberíamos de mirar, hermanos, y poner más atención al culto que estamos ofreciendo a nuestro Dios dentro del templo. Y aquí, hermanos, podemos mirar muchas cosas.
Aquí, hermanos, vamos a aprender que la Biblia nos está enseñando los elementos apropiados de la adoración a Dios. La Escritura, hermanos, nos dice y nos habla de la predicación, nos habla de escuchar la palabra de Dios, nos habla de la instrucción, la amonestación unos con otros, el canto de los salmos, los himnos, cantos espirituales, cantar con gracia en el Señor, hermanos, y para el Señor solamente. Nos enseña, hermanos, también parte de la liturgia, parte de las enseñanzas como son el bautismo, la cena del Señor, que estas, hermanos, pues son parte de la adoración religiosa a Dios, parte de lo que Dios nos ha enseñado, doctrina, enseñanza y todo este tipo de actos especiales que nosotros podemos ofrecerle a Dios en un culto. Muchas veces, hermanos, se les ha dejado de instruir también a los jóvenes. Hoy usted va a un culto donde dirige un joven y se va a dar cuenta, hermanos, que los cantos que ya se están adoptando no son no son de la iglesia, hermanos, son cantos externos que muchas veces, hermanos, no adoran a Dios, no alaban a Dios, no viene el nombre de Dios como tal. Y hay un personaje ahí, hermanos, que inclusive, según le canta a Dios, pero le está cantando a sus hijas. Y tristemente, hermanos, la Iglesia de Dios ha adoptado estos cantos, los ha traído ahí y bueno, son cosas que nosotros debemos de poner atención. Para eso está el himnario, para eso está el libro de los salmos. Hay salmos muy hermosos, hermanos, que los podemos cantar. En conclusión, hermanos, en conclusión, la verdadera adoración, pues, está en nuestro corazón. Esa es la verdadera adoración, hermanos. No importa, hermanos, cuán buenos, cuán malos sean los servicios externos que podemos dar. Siempre y cuando nuestro corazón, hermanos, esté bien delante de Dios, podemos adorarle en espíritu y en verdad. Y la invitación que hoy podemos hacernos unos con otros, hermanos, es examinar nuestro corazón. Y cada vez que nosotros vengamos a adorar a nuestro Dios, que lo hagamos realmente desde el fondo de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder adorar a Dios de manera correcta, de manera santa, de manera especial a nuestro Dios. Que nosotros vengamos a Dios y le podamos decir: entra a mi corazón es tuyo. Y que yo te adoro en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores, dice la palabra de Dios, busca que le adore. Y podemos decir hoy mismo, hermanos, a través de una oración, podemos decir que cambie nuestro corazón si lo estamos haciendo mal y que nos enseñe, nos siga mostrando cómo adorarle, que le pidamos perdón porque quizás lo hemos ofendido en algunas partes, hermanos, y que solamente Él es el único digno de suprema alabanza. Mis amados hermanos, yo concluyo con este pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendéis y recibís y oís, vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Amén. Amantísimo y buen Dios, hoy, Padre Santo, a través de este tema que tú nos has mostrado, hemos comprendido, Señor, que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, que quizás, Señor, no las hagamos intencionalmente, pero que a veces, Señor, nos hemos ido dejando guiar por las corrientes, Señor.
Que a veces, Señor, quizás podemos nosotros ver lo externo, pero lo interno lo estamos descuidando. Por eso en esta mañana, Señor, venimos delante de ti y te pedimos tú nos perdones, pero también tú nos instruyas, nos sigas instruyendo a través de tu palabra para seguir haciendo ordenadamente lo que tú deseas, Señor. Y para que nos sigas llamando a tu casa de oración y para estar gustosamente, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente y no llevar ese fuego extraño, Señor, a la cual tú, Señor, tú no quieres. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos un estudio que edifica nuestras vidas, que nos instruye, que nos corrige, Señor, y que a veces nos redarguye. Bendito Señor, muchas gracias. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchan tu palabra a través de los diferentes medios. Pero también, Señor, te pedimos tú consueles los corazones de todo tu pueblo, de toda tu iglesia, Señor, que quizás hay algunos, Señor, que estén pasando por momentos difíciles, enfermedad, duelo, que quizás les haga falta algo, pero que sabemos que tú suplirás todo conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo, Señor. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, esperando que cada palabra sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga.